Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Probablemente Shane se sentiría aliviado. Después de todo, él se lo había sugerido. Salí del armario con Troy, dijo Ilya una semana después. Shane casi se atragantó con el sorbo que acababa de tomar su batido. ¿Qué? Preguntó tras un ataque de tos. Le dije que me gustan los chicos, dijo ella con calma, como si le hubiera dicho a Troy que le gustaba una pizza o algo así. ¿Cuándo? ¿Por qué? Anoche quería decírselo a alguien. Hubo un silencio, entonces Silvia dijo, te contaré algo, pero no puedes decírselo a nadie. Promételo. Bien, lo prometo. Él salió del armario conmigo primero, dijo Ilia. Shane parpadeó. Me dijo que le gustan los chicos. No creo que se lo haya dicho a mucha gente, tal vez a nadie. Así que sentí que debía, ya sabes, compartirlo. ¿A Troy le gustan los chicos? Dado el hecho de que Troy siempre le había parecido un tonto, esto era mucho para procesar. Sí, pero eso es un secreto. Shane cerró los ojos, de acuerdo. Ahora Troy era amigo de Ilya. Era raro. Por supuesto que no se lo diré a nadie. ¿Pero por qué te lo dijo? A Shane se le ocurrió de repente que la razón por la que Troy había salido del armario con Ilya era porque estaba interesado en él. Salí con él anoche a un bar. ¿Qué pasó en el bar? Tuvimos una agradable charla con los jugadores de hockey de Nueva York. Scott y Eric estaban ahí. Sí, son los dueños del bar. Shane suspiró. Así que tuviste una reunión de jugadores de la NHL. ¿Te sientes excluido? ¿Salió Troy del armario con todos allí? No, solo conmigo. Fue después. Estábamos caminando hacia el hotel. Eso suena romántico, refunfuñó Shane. Troy está enamorado de Harris, no de mí. Hubo un tiempo de silencio y luego Ilya añadió, eso también es un secreto, aunque no uno bueno, porque Troy es muy obvio sobre sus sentimientos. Entonces, a tu amigo Troy le gustan los chicos y está enamorado del gerente de redes sociales de tu equipo. Sí, respondió. No me gusta Troy, dijo Shane. ¿Por qué? Tienen mucho en común. Los dos son bajitos. Los dos piensan que soy muy guapo. Tus cualidades favoritas en un hombre, dijo Shane. Ustedes dos son muy bonitos. Tienen un bonito pelo oscuro. Dejemos de hablar de Troy. Ilya se rió. Es lindo cuando está celoso. No estoy celoso, excepto por el hecho de que Troy podía pasar más tiempo con Ilya. Jugaba al hockey en la misma línea que él y aparentemente lo había mirado en el vestuario y habían ido a bares juntos. Solo te lo cuento, dijo Ilya en un tono más serio, porque fue agradable hablar de esto con alguien. Espera, no le has contado de lo nuestro, ¿verdad? Claro que no le conté lo nuestro. Entonces Celia murmuró algo en ruso furioso. Shane solo captó la mitad de las palabras. ¿Qué fue eso? Solo tú puedes hablar con tus amigos de nosotros, ¿verdad? Así es como funciona. ¿De qué estás hablando? ¿Y desde cuándo Troy es tu mejor amigo? Ilya suspiró en el teléfono. Tengo que irme, tengo entrenamiento pronto. Shane no entendía por qué ambos estaban ahora enojados, pero ahora terminar la llamada antes de que uno de ellos dijera algo que no podía retractarse, probablemente no era buena idea. Hizo una mueca de disgusto por lo cortante de su tono y luego dijo más suavemente, ¿me llamas después del entrenamiento? Puede que esté ocupado con Troy viendo mariposas, dijo Ilya con fuerza. Ilya, me tengo que ir. La llamada se cortó. Shane se desplomó contra la encimera de su cocina y empezó a pensar en todas las formas en que esa conversación podría haber ido mejor. Ilya no llamó a Shane después del entrenamiento. En su lugar, tomó una siesta, cenó y se preparó para el partido de esa noche. No es que le importara que Shane lo entendiera. Desde luego, Shane no había entendido por qué era importante para Ilya que le dijera a alguien que le gustaban los chicos y por qué se había sentido tan bien que su compañero de equipo se le acercara. Lo bien que se sentía al hacer un nuevo amigo y haberse ganado la confianza de ese amigo tan rápido. Tal vez Celia no debería haberle dicho a Shane, tal vez debería haber guardado todo esto para su próxima sesión con Galina.
ella hubiera entendido lo importante que esto era para Ilya. Ella sabía lo solo que se sentía Ilya. Dios, Ilya ni siquiera le había dicho a Shane que Troy casi había adivinado que él y Shane eran pareja. Era alarmante lo rápido que Troy había empezado a encajar las piezas en su cabeza una vez que Ilya le había dicho que le gustaban los chicos. Si Shane se enteraba de eso, probablemente perdería la cabeza por completo. Ilya trasladó su mal humor al hielo esa noche en el partido. Al principio su enfado parecía útil, ya que lo empujó a luchar duro e incluso a abrir el marcador al principio del primer periodo. Pero a medida que avanzaba el partido y mientras Nueva York seguía marcando, el enfado de Ilya le hizo cometer penalizaciones tontas y errores costosos. Después del partido había estado callado y malhumorado. No había hablado con nadie en el vestuario y nadie había hablado con él, probablemente porque no querían que les regañara. Esta noche llamaron inesperadamente a la puerta de su habitación del hotel. Hola, dijo Troy cuando Ilya abrió. Pensé que querías ver una película o algo así. Ilya captó la expresión insegura de Troy, consciente de que los gestos de amistad probablemente estaban fuera de la zona de confort habitual de Troy. Ilya asintió y lo dejó pasar. A los 20 minutos de la película de acción sobre catástrofes climáticas que Ilya había encontrado en la televisión, Troy dijo: incluso cuando jugaba en Toronto casi nunca ganamos. Ilya se limitó a sonreír. Me gustaría que Scott Hunter no fuera un tipo tan decente, continuó Troy. Me encantaría simplemente odiarlo, ¿sabes? Desearías que no estuviera caliente, dijo Ilya. Los ojos de Troy se abrieron de par en par con sorpresa, como si hubiera olvidado que ya había salido del armario con Ilya. Luego soltó una carcajada y dijo: sí, eso también. Ilya sonrió por primera vez en horas. Miraron la película en silencio durante un rato. Entonces Ilya dijo: soy un mal capitán. Que no, no lo eres. Cualquiera del equipo sería mejor capitán que yo. Sí, claro, se burló Troy. Soy un mal capitán para este equipo. De ninguna manera. Eres una leyenda. Todos los jóvenes te admiran. Yo también te admiro. Esta vez Silvia se burló. Solo quiero decir, cuando jugaba en Junior, todos querían ser como tú. Tipos como Scott Hunter o Hollander son increíbles. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.